Buenos días, vamos a dar inicio en breves minutos a nuestro webinar. Vamos a esperar algunos minutos para que se sumen más asistentes y daremos inicio a nuestro webinar. Buenos días, mi nombre es Catherine Parra. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar para conocer la nueva suite integrada de Servan Biometrics y cómo soluciona el ciclo completo de gestión documental. Les comento que este webinar estará siendo grabado y será enviado a todos los asistentes para que puedan volver a verlo y compartirlo con sus equipos de trabajo. En el transcurso del webinar pueden ir anotando sus preguntas o cargándolas en la ventana emergente de la aplicación y al final daremos un espacio para las respuestas. Dentro de los temas que revisaremos hoy, vamos a conocer la nueva suite de productos y alianzas, creación de formularios y documentos, multifirma, multicanalidad y multidispositivo y otras soluciones de identificación biométricas. Para finalizar, vamos a ver una demostración de algunas de estas soluciones. Les cuento un poco acerca de nosotros.
DWS es una compañía de origen latinoamericano, líder en solución de espacio de trabajo digital, que se integró a la empresa española Servan, líder en soluciones biométricas. Por otra parte, Namirial, pioneros en transacciones digitales en Europa, genera una alianza con Servan Biometrics para ofrecer una suite integrada y completa de soluciones biométricas. Esto con el único objetivo de concentrar conversaciones con socios que cuentan con la capacidad de entregar servicios locales y de calidad. Como breve introducción, podemos decir que con los avances de la tecnología y el aumento de actividades transaccionales realizadas de manera virtual, como compras por Internet o actividades bancarias en línea, las contraseñas tradicionales se están volviendo obsoletas, convirtiéndose en un dolor de cabeza para las compañías que requieren algún tipo de autentificación para proveer de sus servicios. Se estima que por lo menos el 85% de los consumidores de bienes y servicios digitales se encuentran frustrados con los sistemas de autenticación existentes. Más del 80% tienen una sola credencial para acceder a todas sus cuentas, aspecto que pone en alto riesgo su identidad e información confidencial. Y en vista de esta frustración generalizada, otros mecanismos de verificación de identidad han ido apareciendo en el mercado en los últimos años, entre los que se encuentra la biometría, entendida como el reconocimiento automático de humanos basados en rasgos conductuales o físicos únicos para cada individuo. En América Latina, la biometría ha sido inicialmente implementada por los gobiernos para identificar a las personas en controles fronterizos principalmente, y por los bancos para asegurar la identidad de las personas que realizan transacciones importantes. Según recientes estudios, se calcula que existen más de 500 millones de registros de huella digital en toda la región. Aún así, cada vez se hace más necesario que las empresas públicas y privadas hagan uso de estas tecnologías que van más allá de la huella digital, pues las que ya lo usan indican que es más fácil, rápido, preciso y seguro que los mecanismos tradicionales. Latinoamérica tendrá entonces que evolucionar en el uso de la tecnología biométrica, actualmente concentrada en los lectores de huella digital. Existen otras soluciones que vale la pena evaluar y revisaremos a continuación el detalle de estas de la mano de Borja Obeso, director comercial de Servan, y Mike Mingo, director general de Servan. Les damos la bienvenida a ellos. Muchas gracias, Katy. Hola a todos, bienvenidos al webinar. Gracias por atender a este evento. Como bien decía Katy, es el momento adecuado para tener esta conversación, este webinar, porque como veremos en la presentación, y seremos breves, la oferta integrada que puede ofrecer ahora mismo Servan, junto con sus partners de WS y Namirial, es única en el mercado y eso es lo que creemos. Entonces, pues vamos a pasar por aspectos no muy técnicos. Vamos a hablar sobre todo de la digitalización o la transformación digital, como se suele decir, cubriendo una serie de aspectos básicos para el buen diseño o la buena selección de una solución de firma, una DTM, como veremos. Como decía, lo importante es la oferta única que tenemos. Los componentes son altamente integrados, lo cual favorece que nuestros clientes, en lugar de tener que interactuar con varios proveedores para una única solución global de digitalización, puedan interactuar solo con uno, que sería Servan. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar hablando de DTM. Porque DTM, junto con blockchain, inteligencia artificial y todos estos términos, no es un poco el término de moda y quisiéramos dejar claro un poco a qué se refiere. El término en inglés es Digital Transaction Management. Lo que viene a ser es una gestión digital integral de los registros o documentos o contratos, ¿no? Y lo que antes era el foco de la industria, que era la firma digital, sería lo que algunos llaman el DTM básico o Basic DTM. ¿Vale? Entonces, eso sería solamente el tratamiento como entrada de un documento digital, normalmente formato PDF, esa operación de firma o la generación de esa operación de firma, y la salida sería pues un documento firmado. Eso sería, digamos, la implementación básica. Pero claro, DTM amplía eso precisamente porque la necesidad del mercado no es exclusivamente de tener un proceso de firma, sino que debemos abarcar
todo el ciclo de vida de esos documentos o contratos desde la generación hasta la custodia o almacenamiento por motivos legales quizá de varios años de esos documentos, ¿no? Entonces el DTM, como digo, empezó siendo empezó siendo con la solución solamente de firma. Ahora, y desde Servan somos capaces modularmente de ofrecer cada uno de los pasos de DTM, dentro del proceso de DTM. Entonces, concretando la oferta, sin entrar en detalle en todas ellas, y vuelvo a decir, esto es modular. Nosotros no tenemos un todo o nada, sino que cada uno de estos módulos o soluciones se pueden vender y licenciar por separado, ¿vale? Identificación digital segura, que sería, como Katy comentaba, las biometrías. Tenemos por voz, huella dactilar. Sería la parte que hace que yo reconozca al usuario y que verifique que es quien dice ser. Por otra parte, la firma digital segura, que va de varios rangos, y en esto sí vamos a hacer foco un poco más adelante. Sería pues varios rangos de seguridad o varios rangos de firmas según el caso de uso, ¿no? Pero al final es obtener una firma digital, sería el objetivo. El onboarding remoto, onboarding se refiere a cuando un usuario es nuevo y no le conocemos, debemos asegurarnos que es quien dice ser. Este onboarding hoy en día, si estamos acostumbrados a que sea por ejemplo, en una sucursal bancaria o en una compañía de seguros, al final la persona que está entregando un documento, sea un pasaporte, sea un documento de identificación del país, está haciendo una validación humana, digamos, de que esa persona es quien dice ser, a firmar o lo que sea, pero el gran reto ahora mismo en la industria es conseguir ese onboarding en remoto, es decir, alguien que no está físicamente aquí. ¿Cómo puedo asegurar que es quien dice ser? Claro. Luego, por otra parte, gestión de dispositivos. Gestión de dispositivos, al final, si hacemos despliegue de una solución de TM en nuestros clientes, eso puede requerir, y normalmente requiere, un despliegue también de dispositivos, de hardware. Ese despliegue debe ser controlado, debe ser gestionado, y disponemos de las herramientas para esa gestión de tablets, iPads, iPhone, incluso tabletas de Windows, de 2 en 1 y demás. Gestión documental sería el workflow o flujo de intervinientes, flujo de aprobación que tiene cada ciclo de firma. Recordad que no solo intervinientes que firmen, también habrá intervinientes que deban estar informados, ¿no? Entonces, toda esa gestión de intervinientes y de flujo de trabajo, y también el propio almacenamiento de los documentos. Es decir, el documento se genera, pero al final lo importante es que quede almacenado en la nube, que quede en un sitio que sea visible por toda la organización. Y por último sería el módulo de administración, con estadísticas de uso, alertas, notificaciones, bueno, todo lo que recubre a estos servicios, ¿no? En cuanto a beneficios, no vamos a entrar en ellos porque todos conocemos ya los beneficios de un sistema 100% digital, y por eso creo que estamos aquí. O sea, estamos aquí porque el interés en la industria existe, pero quisiera recalcar que no es solo el más obvio, que sería el ahorro de papel. Bueno, vamos a la firma digital porque, claro, me ahorro el papel y me ahorro imprimirlo. Yo creo que cabe destacar que el beneficio es mucho mayor. Hay aspectos incluso de experiencia de usuario, aspectos generacionales. Si pensamos en nuevas generaciones, realmente lo del papel es una cosa demasiado antigua. No conciben las nuevas generaciones el que tenga un proceso que ya es digital nativo tenga que pasar por un papel simplemente por el proceso de firma, ¿no? Entonces, hay que destacar otros aspectos que mueven a nuestros clientes y que son los que han hecho que los productos de ETM hayan tenido un auge últimamente, ¿vale? Y todo esto diciendo que no somos nuevos, que llevamos 10 años en la industria, como se puede demostrar con algunas de las referencias que tenemos aquí. Tenemos referencias en varias verticales, telco, automoción, bancos y finanzas, es decir, llevamos ya mucho tiempo en el sector,
ampliando la oferta, como decía hoy, más a un DTM global. Y nada, hay casos de uso que, bueno, os podemos comentar en caso por caso si queréis, ¿vale? Si queréis contactar con nosotros. Vamos a pasar o hacer foco en el proceso de firma, el DTM básico que decía. Al final se basa en 3 pasos fundamentales. Un documento o contrato debemos firmarlo, luego debemos compartirlo y luego, por último, almacenarlo en algún sitio, ¿no? Vamos a ver entonces lo que podríamos decir los pilares, si nos permitís unos pequeños tips de diseño de un sistema DTM. Unos pequeños consejos de diseño. Si estáis considerando implementar un DTM, algunos aspectos que debéis tener en cuenta sería caso de uso. Por un lado, debemos preguntar ¿cómo va a interactuar el usuario con mi sistema? ¿Desde dónde va a interactuar? ¿Quiero que el usuario firme en cualquier dispositivo, en el suyo? ¿Quiero que firme en web, que no necesite ningún dispositivo? ¿Quiero incluso que firme sin dispositivo? Y ahora veremos cómo, con firma por voz. Es decir, primero, casos de uso. Por otro lado, tipos de firma, porque aquí lo que podemos ver es un amplio abanico de posibilidades dependiendo de aspectos como el nivel de seguridad que queremos de los dispositivos. Incluso una firma que hacemos en un papel y escaneamos, hacemos una foto, es una firma digital. ¿Por qué no? Es un documento digital con una firma como tal. Pero obviamente la seguridad no es muy alta porque cualquiera puede recortar una firma, ponerla adelante y escanearlo. Entonces, digamos que hay distintos niveles de firma que podemos elegir para nuestra solución, ¿vale? En cuanto a experiencia de usuario, debemos tener en cuenta qué es lo que quieren nuestros usuarios. Si, por ejemplo, requieren firma offline. Firma offline nos referimos a entornos en los que no haya internet, en un avión, en una montaña. Es decir, en esos entornos, si se requiere firma o proceso de firma, debemos tener en cuenta ciertos procesos de sincronización, ¿vale? Y por último, en el aspecto del despliegue. Al final, si contratamos una solución, normalmente la industria tiende a ser SaaS o Software as a Service, es decir, que no requiera ningún tipo de instalación, pero depende mucho de la industria y del cliente. En muchos casos, clientes muy reacios a exponer o a poner datos de sus clientes en la nube, cosa que es entendible. Por otra parte, pues optan más por soluciones on-premise. Entonces, ese aspecto es algo que también debemos tener en cuenta, ¿vale? Entonces, sin más, cedo la palabra a Borja Obeso, para que os hable un poco de los tipos de firma y, sobre todo, y lo más importante, para que veáis que esto es real y no es una cosa que aguanta el PowerPoint. Estos casos que veis aquí en la izquierda, por ejemplo, son de nuestro sistema. O sea que todo lo que vamos a contar aquí es algo que está real y que está implantado en clientes. No es un ejercicio de consultoría estratégica de futuro, sino que son cosas reales, ¿vale? Borja, cuando quieras. Listo. Gracias, Mike, Katy. Vamos a, como comentaba Mike, a lanzar una demo del producto para que veáis sobre todo todas las capacidades y flujos que podemos hacer. Esto sería el panel de control del producto. Lo que vemos aquí es que podemos tener información. Por ejemplo, aquí podemos ver todos los documentos que hemos firmado, podemos crear plantillas. O sea, es un producto con muchos módulos. Vamos a centrarnos solamente en la parte de firma. Como primer paso, vamos a cargar el documento. Tenemos aquí un documento PDF y vamos a iniciar el proceso. ¿Qué nos pide el proceso? Tiene una analogía, la primera, que es el sobre. O sea, podemos firmar un documento o varios.
Por ejemplo, si en este caso estamos simulando una apertura de tarjeta de crédito, pero podríamos, por ejemplo, firmar un documento que tuviese 2 anexos, que fuesen también otros 2 documentos PDFs, pues generamos un sobre, que sería un conjunto de documentos, y los firmaríamos. Aquí está el sobre, aquí están los documentos. Si tuviésemos más documentos, saldrían aquí. Y aquí salen los destinatarios. Aquí vamos a meter las direcciones de correo de los destinatarios. Podemos enviárselo a tantos destinatarios queremos. Podemos hacer, aquí veis, comunicación masiva. Podemos usar plantillas para comunicación masiva. Digamos que, por ejemplo, si como empresa tienes que lanzar un comunicado de un cambio de condiciones de un contrato y lo tienes que lanzar a 50.000 clientes, lo podrías hacer todo de manera automática desde aquí. Aquí vamos a poner nombre y apellido de las personas. Este vamos a hacer que sea el cliente, este que sea de mi banco y este vamos a ponerle también de mi banco, que sería el jefe. Entonces, cosas que podemos hacer con un documento, además de firmarlo, podemos hacer que una persona reciba una copia. Podemos hacer que una persona necesite confirmar la lectura. Típico caso de que un documento necesite ser validado por un gerente o por un jefe de área, pues podemos hacer que sea obligatorio que ese gerente lea el documento y acepte que ha leído el documento para que se procese. Podemos hacer que firmen 2 personas de manera secuencial, de manera paralelo, todo eso lo podemos automatizar. Por ejemplo, este es la persona del banco, lo va a firmar, este es el cliente, lo va a firmar y este es el encargado, necesita confirmar. Cosas que podemos hacer, por ejemplo, personalizar el mensaje. Pues aquí a Pedro, que es el cliente, le podemos mandar un mensajito de hola Pedro, este es el contrato que ya ha pasado por el flujo de aprobaciones y está listo para firmar. Y aquí a mi jefe pues le podemos decir hola Alberto, por favor tu lectura y visto bueno. Y además, como es un jefe y necesita un mecanismo, aquí que tenga que meter un código de acceso para el documento. Aquí podríamos integrarlo con un one-time password, con un código SMS enviado por email. Podemos hacer varios tipos de cosas. Entonces ya tenemos el documento, ya tenemos a quién se lo vamos a enviar y aquí tenemos el editor del documento. Aquí vemos el documento que vamos a firmar. Aquí tenemos la persona Juan Pérez, entonces aquí le añadimos un campo de firma. Aquí para esta persona le añadimos un campo de firma y además, por un tema de legislación, pues tienen que salir las iniciales de la persona en cada una de las páginas, como firma rúbrica. Ya lo tenemos todo, entonces le damos a firmar. ¿Qué ha pasado ahora? Que ya ha lanzado los documentos a los correos electrónicos que habíamos dado. Si entramos, por ejemplo, en el correo electrónico de la persona que lanzó el documento, ya podemos firmar el documento aquí. Esto es un visor de PDFs. La ventaja que tiene es que es 100% web. Se podría abrir desde cualquier puesto de trabajo. Podemos leer el documento, podemos páginas sobre él, podemos hacerlo más grande si lo necesitamos, menos grande, podemos hacer lo mismo que podríamos hacer con un documento en papel. Entonces le damos a firmar. También todo el tema de menús y pop-ups es totalmente configurable. Y en este caso estamos haciendo una firma digital donde estamos estampando el nombre de la persona, el email, la hora de la firma y la dirección IP. Es la firma, digamos, más sencilla de hacer. Con un simple clic se realiza una firma electrónica digital, según el país cambia el nombre. Aquí ya empiezan cosas de los que decía Mike, cosas muy importantes. Podemos descargar el documento que acabamos de
de firmar. Entonces el documento saldría ya con nuestra firma que acabamos de hacer. Y este documento es súper importante, el fichero de auditoría. Aquí está toda la historia de todo lo que hemos hecho sobre el documento. En qué momento se ha creado la operación, qué momento yo como persona lo he abierto, desde qué marca GPS lo he abierto, desde qué ciudad, desde qué país, desde qué dirección IP. Me sale toda la historia de todo lo que he hecho sobre el documento, ir a la página 1, a la 2, a la 3, luego a la 2, luego a la 2, luego a la 1, luego a la 3, con lo cual aquí ya nos eliminamos todas las broncas de firmé el documento pero no me había leído la cláusula 27, no, aquí vas a saber hasta qué página ha leído tu cliente. Aquí está el detalle de la firma digital que he hecho, que lo he finalizado y que además auditoría. Todo esto es información que está viajando por los correos. Por ejemplo, yo como he creado el documento ya me ha llegado un email diciendo que yo lo he firmado. Por ejemplo, si vamos a la siguiente persona que tendría que firmar, ya le ha llegado el email con el comunicado de que tiene que firmar el documento adjunto. Como este es el cliente, pues aquí sale el mensajito que le había puesto de hola Pedro, ya tienes el contrato listo. Le damos a abrir el documento y nos va a mostrar la misma ventana que antes. El documento, no necesitas tener nada instalado en el equipo, no necesitas ningún driver, ningún software especial, se está abriendo en una página web. Vemos que ya se han puesto las rúbricas y que está la firma de la primera persona del banco. Entonces yo estoy de acuerdo, lo voy a firmar. Vemos la diferencia de las horas, o sea, lo hemos firmado con 2 minutos de separación y finalizamos. También lo mismo, podría descargar el documento, el registro de auditoría, los dos, o hasta el documento como venía en original. ¿Qué ha pasado aquí? Que yo, como creador del documento, ya me llega un email con la notificación. El sobre ha sido firmado por el cliente. Ok, entonces ya para terminar el flujo, solo haría falta la firma, o sea, no la firma, el visto bueno de mi jefe. Voy al correo electrónico de mi jefe. Y aquí sale que mi empleado me ha enviado un documento, le voy a dar a confirmar recepción y que vuelva a pasar lo mismo. Se me vuelve a abrir la misma pantalla con el documento y me va a pedir que lea el documento. Como le había puesto un código de seguridad, le meto el código de seguridad y abro el documento. Aquí tengo el documento con la firma rúbrica y con las firmas de las dos personas. Entonces, digamos, el proceso ya está concluido. Me he garantizado que las dos personas han firmado el documento, sé lo que han hecho esas dos personas sobre el documento, qué páginas han visitado, desde qué dirección IP, desde qué marca GPS han firmado, desde qué hora, y me he asegurado que mi jefe, que es el supervisor, ha recibido el documento y lo ha leído. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí tenemos la notificación de que mi jefe lo ha leído, de que el sobre fue reconocido y el sobre se ha finalizado. Como se ha finalizado, puedo abrir el documento, podría descargarlo y a todas las personas que tenían el documento, pues aquí lo tienen recibido como adjunto. Si lo abrimos, este sería en el caso del cliente, aquí tiene el documento ya firmado por las dos personas y autorizado. Esto que hemos hecho en 5 minutos se puede demorar, según qué tipo de organizaciones, 2, 4, 5, 6 días, un par de visitas a la sucursal, ir y venir. Esto es básicamente el concepto que acaba de presentar Mike de un DTM. Podemos hacer toda la gestión de un documento y hacerlo todo en digital desde varios equipos, con varios dispositivos, desde cualquier lugar y tener siempre el control de lo que pasa por ese documento. Y ahora vamos a seguir con un par de pinceladas de la presentación. Mike, adelante. Sí, gracias, Borja. Muy buena demo. Como decía, lo que veis es el producto funcionando. Además, recalcar una cosa, lo que hemos visto es solamente la interfaz en web, que sería el más universal, pero esto también tiene una app de iOS para iPhone, iPad, tiene aplicación, tenemos una app en Android,
tenemos incluso un cliente en Windows, es decir, hay muchos más interfaces y clientes nativos que permiten hacer estos procesos de firma. Como decía, la parte izquierda serían las firmas con certificado y con auditoría. Hemos tenido la oportunidad de ver un registro de auditoría de lo que pasa con el proceso de firma. Incluso llegamos al detalle de qué paginación o qué página, de qué página salta el usuario al leerlo, ¿no? Es un nivel de auditoría muy grande. Eso podría ser suficiente para algunos procesos de firma, pero hay aspectos más avanzados como un type to sign que le llaman, que es al final que obligar al usuario que teclee su nombre. Tampoco añade mucha seguridad, pero hay procesos que prefieren eso. Otro sería el dibujar para firmar, draw to sign, que sería hacer pues con el dedo si estamos con un iPhone, por ejemplo, con una tableta, o con el ratón si estamos con un ordenador personal, hacer una especie de firma. No queda muy bien, pero digamos que tenemos un nivel más de confiabilidad de la firma. Si ya queremos saltar a unos procesos de firma más robustos en cuanto a seguridad o en cuanto a documentos no refutables o que el firmante no pueda decir que no firmó, deberíamos pasar a las biometrías. Es el aspecto que vamos a cubrir ahora brevemente. En biometrías, nosotros ofrecemos también lo que le llamamos Talk to Sign. Es decir, una de las opciones de firma sería incluir nuestra voz como la firma. Eso es un proceso que, mediante una interacción, puede ser con una máquina, con un agente virtual de llamada telefónica de la empresa. Esa interacción nos dice las condiciones, nos dice el contrato, la anualidad, mensualidad, es decir, y nosotros damos el consentimiento de viva voz. Y eso permite una firma de un documento. Igual, de la misma manera, genera un PDF, tenemos auditoría. La ventaja de esto es que es completamente universal. Esto con una llamada de teléfono, no hace falta smartphone, puede ser un teléfono normal. Podemos contratar un seguro o ampliar una póliza, por ejemplo, en el caso de una compañía de seguros, añadir un conductor adicional con una llamada de teléfono. No hay más interacción. Luego tenemos la firma biométrica, que es hacer una firma en dispositivos especiales que sean capaces de capturar ciertos parámetros de la firma. Esto requiere, obviamente, hardware adicional, porque un dispositivo debe ser capaz de capturar esas presiones, esas velocidades del trazo, ángulos y demás. Pero sí es verdad que añade, al ser biométrica y al identificar a la persona que firma, añade un nivel más de seguridad respecto a las otras, que es identificar a la persona que está detrás de la firma. La verdad es que tenemos muchos clientes con esta solución desplegada. El caso de uso más común de esa firma biométrica es la firma presencial, en la que la entidad dispone en la oficina de una tableta o de un dispositivo al que firma el usuario. En lugar de firmar en un papel, firmará en ese dispositivo. Ya hemos eliminado el papel, pero tenemos una firma igual de válida que un papel. ¿Vale? Entonces vamos a terminar, no queremos alargarnos más, dando un pequeño repaso a las biometrías. ¿Vale? Las biometrías, como decía, son muy, muy importantes para los procesos de TM. Al final, todo esto se basa en que yo sepa que el firmante 1 es firmante 1 y firmante 2 es firmante 2. Si no, el proceso entero se invalida, ¿no? Entonces, hay aspectos muy, muy importantes. Para empezar, la identificación o autenticación tiene que ser algo sencillo. O sea, tiene que ser robusto, tiene que ser seguro, pero sobre todo pensar en el usuario. Es decir, cuando estemos diseñando un sistema de autenticación, debemos pensar lo primero en el caso de uso. O sea, no tiene quizá mucho sentido utilizar una huella digital para una firma o un reconocimiento facial para una firma, porque al final hay ciertas biometrías que implican intención. Y un ejemplo claro sería la firma manuscrita. Una firma manuscrita o firma biométrica, como hemos dicho antes, además del acto de la firma, lo que está capturando es una intención expresa del usuario de aceptar ese contrato.
Entonces, hay algunos biometrías que son buenas para acceso a edificios y demás, y hay otras que son mejores para firma digital. No vamos a entrar en ellas, ya hemos comentado brevemente la de voz, simplemente deciros que la autenticación o la huella se consigue con lenguaje natural y luego somos capaces de, una vez hecho el enrollment o identificar a esa persona, en menos de 8 segundos somos capaces de saber si es la persona que dice ser. Esta autenticación puede ser una ayuda a la decisión, por ejemplo, en los call centers. Además de las típicas preguntas de seguridad, de dónde hemos vivido, qué coche teníamos. Bueno, sería digamos un proceso de ayuda. Reconocimiento facial, que es también bastante universal hoy en día. Hay muchos dispositivos smartphone con cámara y por supuesto con pruebas de vida y demás para asegurarnos que la persona está detrás interactuando en vivo, ¿no? Huella digital, que requiere huelleros. Esto también es bastante universal porque estamos acostumbrados a hacerlo en aeropuertos o en sitios de inmigración. Y, por último, firma manuscrita, que ya hemos comentado de lo que era, ¿vale? Así que poco más que comentaros los partnerships que ya tenemos. Nosotros tenemos, como decía, una solución única en el mercado porque aunque por supuesto tenemos tecnologías de partners, como todo fabricante, ¿no? No hay coche que tenga todos los componentes, las ruedas de la marca del coche. Usamos, por supuesto, proveedores, pero el valor que añadimos es a estos productos excelentes de nuestros partners, nosotros le añadimos la capa de integración y nuevamente, y de experiencia, más de 10 años implantando, y es el valor que añadimos a nuestros clientes, ser un único punto de entrada. Ellos solo tendrían que interactuar con Serván. Les ayudamos no solo en la implantación, sino vamos un paso antes, vamos al diseño. Nosotros tenemos un equipo experto que es capaz de orientar a todas esas tomas de decisión que algunas hemos adelantado aquí, pero obviamente hay muchas más, ¿no? Cuando vamos a hacer una transformación digital, hay muchos aspectos, incluso algunos culturales, de gestión del cambio, es decir, en todo ese proceso de decisión, nosotros apoyamos al cliente y eso es lo que los clientes valoran y por eso llevan más de 10 años confiando en nuestros servicios. Así que nada más que agradecer vuestra atención y pasamos, si os parece, a una ronda de preguntas. Katy. Sí, gracias, Mike. Tenemos algunas preguntas que recibimos acá de los asistentes. Nos consulta Rodrigo, ¿qué mecanismos de seguridad existen en la plataforma cuando se firma un documento? A ver, sí, eso depende un poco del tipo de firma. Como decía Mike, si hacemos una firma biométrica, por ejemplo, ya sea con la firma manuscrita sobre una pantalla o con la voz, pues tenemos la biometría de las personas. Por ejemplo, en el caso de las firmas, le recogemos la presión, la velocidad, la aceleración. Con eso lo que hacemos es generar un patrón biométrico de una persona que permite identificarlo. Con la voz es prácticamente similar. Digamos que para que os hagáis la idea es como sacar la huella digital de la voz o de una firma y entonces pues ese ficherito que es único para cada persona nos permite comparar sus características biométricas. En el caso de una firma digital o de una firma electrónica avanzada, ahí hay varios mecanismos que está súper regulado por ley. Estaríamos hablando de criptografía simétrica, de lo que es un timestamp, de lo que es un hash para ver si el documento ha sido modificado o no. Ahí también, como os decíamos, son estándares internacionales que llevan muchos años implementados y entonces al final lo que se trata es de garantizar la autenticidad del documento, la integridad del documento y la inviolabilidad del documento. Es decir, que se pueda demostrar que solo yo he firmado ese documento en ese mismo instante y que nadie ha modificado el documento a posterior. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Andrés que nos dice, ¿qué es una lista negra? Pues no sé, Mike, tú o yo. Sí, bueno, es igual. Una lista negra o blacklist es una lista de usuarios conocidos
por haber intentado falsificar su identidad. Digamos que hay una lista en la cual aparecen usuarios que ya han intentado suplantar identidad, con lo cual aparece su identificación en una lista negra conocida. Y aquí un punto importante, incidiendo en la biometría, si esa lista negra va por el documento de identidad, seguramente ese documento de identidad sea falso. Luego esa lista negra no vale mucho. Nosotros gestionamos listas negras en biometría, en concreto de voz, por ejemplo, en la cual nosotros en interacciones anteriores reales de usuarios con el sistema han intentado suplantar a alguien. ¿Y cómo sabemos que lo intentaron suplantar? Precisamente porque hacemos una comparación de la voz. Si una misma voz un día dice ser Pepe Pérez y otro día dice ser Jaime Rodríguez, no hay manera, salvo la biometría de voz, de ver que está intentando cometer un fraude de identidad. Con lo cual, esa persona, vamos a ser más específicos, esa huella vocal, esa persona detrás de esa voz, pasa a ser una lista negra. Nosotros manejamos esa lista negra para inmediatamente, en cuanto detectamos a alguien en la lista negra, lanzamos la alerta y nuestro cliente sabe que esa persona ha intentado falsificar su identidad antes. Perfecto. Nos quedan dos últimas preguntas. Juan nos dice si acaso es necesario hacer alguna inversión en hardware para este tipo de proyectos. Ok, muy buena pregunta. En principio no. La ventaja que tenemos con esta plataforma es que os ofrecemos diferentes tipos de firma. En unas, como decíamos, por ejemplo, en el caso de la voz, solo es necesario un teléfono o un ordenador con un micrófono integrado, que son la gran mayoría. O ahora la demo que acabamos de hacer lo puede recibir cualquier persona por email y realizar una firma digital. La gran ventaja es que en función del hardware que tengáis en vuestras oficinas o el hardware que tengan vuestros clientes, se puede adaptar la plataforma para funcionar con cualquier caso de uso. Perfecto. Y aquí tenemos otra pregunta de Laura, si encontramos algún caso de referencia o de éxito en el sector hotelero. Mira, justo sí, estamos lanzando un proyecto en México en una cadena de hoteles de lujo que una serie de documentos al hacer check-in y al hacer check-out, pero a la hora de hacer check-out del hotel, pues todo el mundo sale del hotel a la misma hora, el domingo por la tarde, corriendo, entonces muchos documentos se quedan sin firmar. ¿Qué problema tenían ellos? Que tenían que enviar esos documentos a los clientes para recoger su firma. Muchos eran clientes extranjeros que vivían en Estados Unidos, en Canadá, e incurrían en unos gastos tremendos. ¿Qué vamos a lanzar con ellos ahora? Que cuando el cliente haga checkout, el sistema va a detectar que le falten 1 o 2 documentos por firmar o ninguno y se los van a enviar por email igual que vimos en la demo. El cliente desde su casa en documento y el hotel va a tener toda la documentación necesaria lista sin tener ningún gasto de envío de papel, envío de documentos por carta certificada y recoger los documentos y molestar al cliente. Mira, se están sumando algunas últimas preguntas para no dejar sin respuesta. Javier nos pregunta si tenemos oficinas en Chile. Efectivamente, nosotros estamos acá desde Chile, México, Colombia, Argentina, Perú y, bueno, Estados Unidos también estamos con presencia. Así que agradecemos a todos los asistentes, todas las preguntas que tengan. Si es que surgen nuevas preguntas, vamos a estar nosotros enviando esta presentación y la grabación del webinar, como les comenté al inicio, para que ustedes la vuelvan a revisar y la compartan con sus equipos de trabajo. Si surgen dudas, por supuesto que estamos disponibles a atenderlos. Podemos agendar algunas reuniones incluso o llamadas si consideran necesario. Junto con la grabación del webinar va a ir una encuesta para saber si abordamos los temas que eran de su interés y poder tener una nueva instancia de conversación. Agradecemos nuevamente y nos mantenemos en contacto. Un cordial saludo.